ha de venir el Todopoderoso, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte, las llaves del infierno, las llaves de David, las llaves del reino de los cielos. Señor, porque toda la autoridad ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ven a ministrarnos al predicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, les invitamos a que nos acompañe en el estudio de la palabra del Señor. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, tenemos la enseñanza que vamos a compartir en esta ocasión. Y esta enseñanza le hemos titulado: de los niños es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Capítulo 19 de Mateo, versículo 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Dice la Escritura: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Uno de los cuadros conmovedores que vemos en el ministerio del Señor Jesús es observar que en el momento de su ministerio le dio tiempo, tomó tiempo para los niños. No sé si los niños andaban jugando a la pelota, andaban jugando con bolas de lodo, o traían las manos un poco sucias, comiendo dulces, chocolates, o qué sé yo. Lo cierto es que aquí tenemos el caso en donde el Señor Jesús se muestra que tenía una unción del Espíritu Santo en su vida tan fuerte, poderoso, como que si fuera un imán. Era un espíritu que atraía la atención de la gente, de las multitudes,
y causaba atracción a los niños. Era conmovedor observar que los niños se conmovían, se estremecían. No sabemos en qué forma el impacto del Espíritu Santo venía en la vida de los niños. Pero esos niños les causaba atracción el estar cerca del Señor Jesús. No dudo que se acercaban a tocarlo. No dudo que esos niños, como eran inocentes, veían la gloria de Dios en la vida, en la persona de Jesucristo. No encontramos que ningún niño haya dicho algo que estaban viendo en la vida de Jesús. Pero me puedo imaginar que era como aquella gloria de la que estaba vestido Moisés cuando descendió del monte, que no podía ni siquiera el pueblo de Israel no alcanzaba, no podían ver claramente a Moisés, porque la gloria de Dios lo vestía, lo cubría, y tuvo que ponerse un velo para acercarse y pudieran acercarse a él, observarlo. La escritura de Juan, el capítulo 1, allí narra, en el capítulo 1, versículo, si usted lee el versículo 12, 13 y 14, donde habla acerca del ministerio de Cristo, y dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo, hermanos, que esto era lo que sucedía, lo que atraía a los niños hacia el Señor. Querían estar cerca de Él, quizás tocarlo, porque veían la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Pero cuando los niños fueron presentados y fueron traídos a donde estaba el Señor, lo hicieron para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos, los bendijera, compartiera la gloria de Cristo en la vida de estos niños, porque de los niños es el reino de los cielos. De pronto, los discípulos les reprendieron. ¿Se ha fijado usted que cuando llegan a su casa algún visitante, un predicador, un pastor, un ministro, un misionero, y están los niños ahí con la familia, ¿verdad? Ha habido la costumbre entre nuestra cultura que cuando llega un visitante, los padres le dicen a los niños, sálganse de aquí, váyanse allá al juego, a la recámara, váyanse allá al patio a jugar, váyanse a la otra parte, váyanse a un lugar de recreo, vayan.
sálganse de aquí, porque los adultos tenemos la tendencia de decirle a los niños que se salgan para que no se envuelvan en las pláticas de los adultos, menos cuando tenemos visita. Yo creo que algo parecido sintieron los discípulos, pero ellos los reprendieron. Váyanse de aquí, niños, váyanse de aquí, quítense de aquí de en medio. No los queremos aquí, no estén estorbando, no están perturbando. Oh, pero el Señor Jesús no se sintió perturbado por los niños. El Señor Jesús se sintió impactado por la vida de los niños. Y luego enseguida en el versículo 14, note usted las palabras que el Señor Jesús les dijo. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. La otra versión dice, no se los estorbéis. La otra versión dice, no se los impidáis. Pero dejen que los niños se acerquen a mí. El Señor está diciéndonos a la generación de este siglo, a papá, mamá, dejen que los niños vengan a mí, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. A los niños les causa atracción ir a la iglesia. A los niños les causa atracción ir a la escuela bíblica, ir a la escuela dominical, recibir lecciones que le están enseñando allí a los niños. Les emociona. Por naturaleza les emociona, porque de los niños es el reino de los cielos. Maravilloso Dios. Dejen a los niños venir a mí, dice el Señor Jesús, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son de Dios. A los niños les pertenece la gloria del Señor. Cuando nacen con una inocencia de la cual dijo el Señor, el que no se hiciere como uno de estos niños, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué los niños? Porque son inocentes, porque son santos, porque los niños necesitan que mamá y papá, abuelito y abuelita, no los mande a la iglesia, no los mande a la escuela bíblica. Tómelos de su mano, llévelos usted, llévelos. Vayamos. Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros niños necesitan ser instruidos en la palabra de Dios, ser instruidos en la oración, ser instruidos en los mandamientos del Señor. Nuestros niños necesitan que papá y mamá, que abuelito y abuelita, nos unamos con ellos y les leamos la palabra de Dios, abramos la Santa Biblia y les enseñemos el camino de Dios.
La palabra del Señor dice, instruye al niño en su carrera, que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Cuando están niños es cuando usted y yo necesitamos llevarlos a la casa de Dios, a que conozcan los caminos del Señor. Algunos niños no quieren, porque están acostumbrados a ver a papá y a mamá que nunca van a la iglesia, que nunca van a los estudios de la Biblia, que nunca van a las reuniones de oración. Pero sí quiere mandarlos. Hay muchos padres que acostumbran mandar a los niños a la iglesia. Si usted no va, pues mándelos. Si usted no va, mándelos. Pero no es el orden de Dios. El orden de Dios es que usted, papá y mamá, somos los inmediatos responsables de instruir a los hijos, llevarlos al camino del Señor. Llévelos usted. Han pensado que la iglesia, que la casa de Dios, ¿verdad? Son niñeros. Son lugares donde cuidan a los niños. No, señor y no, señora. Por favor, no malentienda el ministerio que tenemos en el camino de Dios. Nuestro deber como pastores y ministros y obreros del Señor es traer la enseñanza a los niños, instruir a los niños, predicarles a los niños. Ese es nuestro deber. Pero las personas inmediatas responsables no es ningún programa social. No son los maestros de la escuela pública. No es el gobierno. No es la Secretaría de Educación del Estado. No, los inmediatos responsables de enseñarles el camino de Dios somos los padres, los inmediatos responsables. ¿Qué vamos a enseñarles a nuestros hijos? Papá y mamá tenemos que ponernos como ejemplo para enseñar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. Pero note usted, aquí encontramos unas palabras claves en el versículo 13. Fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Los trajeron para que Jesús pusiera las manos, orara por ellos y los bendijera. No los va a llevar usted a la iglesia para que los bauticen. No, señor y no, señora. No se los trajeron los niños al Señor Jesús para que Él los bautizara. No, señor y no, señora. Los trajeron para que Jesús orara por ellos y los bendijera. No se los llevaron para que Jesús los bautizara o los discípulos los bautizaran. A los niños no se bautizan. Usted no va a encontrar en la Biblia a los niños que fueron bautizados. ¿Cuántos niños Jesús bautizó? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos niños bautizaron los apóstoles? Usted no va a encontrar en la Biblia ni un solo testigo. ¿Por qué razón no se le bautiza a los niños? Porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos necesitan ser llevados a la iglesia para que oren por ellos, para que los bendigan, para ser dedicados, para ser presentados al Señor y orar por ellos. ¿Por qué? Ellos no necesitan ser bautizados. Porque si ellos mueren, el niño muere, se va derechito con el Señor, son inocentes. El bautismo es para los que ya creen, para los adultos, ya cuando llegas a la juventud y que comienzas a hacer la diferencia del bien y del mal. Ya cuando comienzas a discernir la diferencia de bien y mal,
Entonces es cuando necesitas reconocer a Jesucristo como tu Salvador, aceptarlo como tu Señor y Salvador Jesucristo en tu vida y ser bautizado. Cuando el Señor mandó a sus discípulos en Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se está refiriendo a los bebitos. Criatura es a los seres humanos. A los seres humanos. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A los adultos, no a los niños. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Sabía usted que el salmista allí nos habla una escritura muy hermosa con relación a los niños? Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, capítulo 127 de los Salmos, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Los niños son herencia de Jehová. De los tales es el reino de los cielos, lo dijo el Señor Jesús. Lo dice el Señor Jesús. Por eso los niños tienen que ser instruidos en el camino del Señor. Para que usted les enseñe la palabra de Dios y los santos mandamientos del Señor. Allá en el libro de Deuteronomio, mire usted como el Señor nos presenta un mensaje maravilloso. Allí, note usted lo que dice. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es un mandato de Jesucristo. Papá y mamá, abuelito y abuelita, recuerde una cosa, que los niños son herencia de Jehová. De los tales es el reino de los cielos. Llévelos a la casa de Dios. Llévelos al templo para ser instruidos en el camino del Señor. Que aprendan los mandamientos de Dios, que aprendan a leer la Biblia. Cuide de ellos. No los maltrate a los niños. No los maltrate. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor está observando cuando usted maltrata a los niños. Note usted lo que dice la palabra del Señor. Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Jesús lo está diciendo. No lo menosprecies. No los maltrates a los niños. Pero es que lloran. ¿Sabe usted por qué lloran? Porque te quieren decir algo, no pueden hablar. Cuando los niños lloran es porque están diciendo me duele algo y no te lo pueden decir con palabras.
No maltrates a los niños cuando están llorando, cuando necesitan cambio, cuando tienen hambre. No los maltrates, mi hermano. ¿Por qué? Porque dice Jesús, dice el Señor Jesús esto. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor está observando. Y si tú estás maltratando a los niños, tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. No los maltrates. Hay muchos niños que son maltratados por sus padres. Tener cuidado de ello. Llévalo a la iglesia. Llévalo a la escuela bíblica. Allí podemos orar por tus niños. ¿Tienes problemas con ellos? Jesucristo te ama y quiere salvarte. Padre Santo, te pido por los padres de familia. Dale sabiduría e inteligencia del cielo para que instruyan a sus hijos en tu santo camino. Que ellos puedan llevar a sus hijos a la casa de oración. Y allí vamos a orar por ellos. Señor, por favor, a los niños, a los huérfanos, a los enfermos, a los que están en los hospitales, ten misericordia. De aquellos que sufren, por favor, Señor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Le invitamos a usted y a su familia, acompáñenos, llámenos, le daremos información. Te tengo buenas nuevas, Jesucristo te ama y quiere salvarte a ti y a tu familia. Que el Señor te bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi,